Hola a todos. En este video vamos a hablar de una unidad acerca de las alteraciones plaquetarias, es decir, de las enfermedades y los trastornos que afectan básicamente a la hemostasia primaria y también secundaria. Bueno, en primer lugar tenemos que saber que la hemostasia primaria está básicamente regulada o generada por las plaquetas y por supuesto también por algunos factores que vamos a ir viendo enseguida, ¿verdad? Por ejemplo, el factor de von Willebrand, que lo que permite es la adhesión plaquetaria de las plaquetas al endotelio, y también algunas glicoproteínas importantes como son la 1, la 2 y la 3, que lo que hacen es la agregación plaquetaria para formar el trombo plaquetario, es decir, el tapón plaquetario, y por consiguiente generar la hemostasia primaria. Pues ahora vamos a hablar en primer lugar de cuáles son las alteraciones que disminuyen o que aumentan el número de plaquetas, y también estaremos hablando de las alteraciones de la calidad de las plaquetas, es decir, las cualitativas. Tenemos las alteraciones cuantitativas, algunas pueden ser por defecto, es decir, por disminución de plaquetas, llamadas trombocitopenias. Eso puede ser porque se produzcan pocas plaquetas en la médula ósea, o a lo mejor esas plaquetas se producen y no maduran, no llegan a ser plaquetas realmente, llegan nada más que hasta megacariocitos y no llegan a madurar. Puede ser que disminuya la cantidad de vida de cada plaqueta, que más o menos en promedio está entre 7 a 10 días, una semana es lo que más o menos en promedio vive una plaqueta. O bien puede ser que haya mayor demanda de plaquetas, haya mayor consumo, mayor necesidad de plaquetas. Por cualquiera de esas tres razones podemos tener una disminución de plaquetas, o es decir, una trombocitopenia. ¿A qué llamamos trombocitopenia? Llamamos al conteo de plaquetas de menor a 150.000 células por milímetros cúbicos. Porque sabemos que las plaquetas en rango normal es de 150.000 a 400.000. Bueno, el menor a 150.000 ya es considerado trombocitopenia. O plaquetopenia también, ¿verdad? En el otro lado tenemos la trombocitosis, que es lo contrario, el aumento de plaquetas por encima del valor de 450.000. Y bueno, las alteraciones cualitativas vamos a ir viendo también más adelante, las alteraciones que afectan no al número, sino que más bien a la calidad, a la conformación, a la estructura de una plaqueta. Ya hablamos de esto, que es una trombocitopenia, conteo menor a 150.000 células por milímetros cúbicos. Hay varios tipos de trombocitopenia, que vamos a ir viéndolo enseguida, pero hay una trombocitopenia muy especial, la llamada espuria o pseudotrombocitopenia. Pseudo significa falso, es decir, aquí no hay una trombocitopenia real, no hay una disminución de plaquetas real, pero lo que pasa es que las plaquetas, una plaqueta se une con la otra y forman una sola plaqueta, o varias plaquetas se fusionan con otras plaquetas y forman solamente como una plaqueta. Es decir, en vez de ser 5 plaquetas, las 5 plaquetas se unen y forman una sola plaqueta. Por eso que da la sensación de que hay menos plaquetas en sangre. Por eso que se llama pseudotrombocitopenia, porque las plaquetas se van agregando entre sí, o bien se pueden fijar, se pueden unir a un neutrófilo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la trombocitopenia es aparente, es falsa, es virtual, no es real, ¿verdad? Y las trombocitopenias se pueden dividir en dos grandes grupos, las hereditarias y las congénitas, y las adquiridas, ¿verdad? Vamos a ver más adelante eso. Entre las trombocitopenias hereditarias tenemos varios síndromes que vamos a ir desarrollando uno a uno. En primer lugar tenemos la anemia de Fanconi, que justamente está dado por una anemia. Generalmente esta enfermedad es genética, es autosómica recesiva, es decir, los padres pueden ser portadores, aunque uno solo va a desarrollar la enfermedad, el otro solamente va a ser portador. Y básicamente aquí hay anemia, hay leucopenia y hay trombocitopenia. Las tres series celulares están disminuidas porque hay aplasia medular. Hay un daño en la médula ósea donde no se puede producir ni glóbulos rojos, por consiguiente va a haber disminución de hemoglobina, por consiguiente anemia, va a haber disminución de plaquetas y va a haber disminución de glóbulos blancos. Es una aplasia medular llamada anemia de Fanconi, y
que es genética, ¿verdad? Que es hereditaria. Tenemos una anomalía llamada anomalía de May-Hegelin, que también es una enfermedad autosómica, pero en este caso dominante. Es decir, básicamente es también transmitida por el 50% de la descendencia. Y aquí lo que tenemos es un trastorno más que no solamente cuantitativo, sino que cualitativo también, porque las plaquetas tienen una deformación en su membrana y muchas veces se suelen, digamos, adherir a glóbulos blancos y son grandes, son plaquetas grandes, plaquetas muy parecidas a los megacariocitos. Se los confunde frecuentemente con los megacariocitos. No son megacariocitos, pero son muy parecidos. Son unas plaquetas maduras, pero son de gran tamaño y por lo tanto eso impide que estas plaquetas se puedan adherir al endotelio y agregarse con otra plaqueta, ¿verdad? Es decir, lo que hace es bloquear la hemostasia primaria. Tenemos el síndrome de Alport, que como ustedes ya saben, síndrome es conjunto de signos y síntomas presentes en varias enfermedades. Aquí tenemos varios trastornos. En primer lugar hay un trastorno renal, que es hereditario, llamado nefritis, la cual cursa con hipertensión arterial, la cual cursa con edema y también, por supuesto, hipoalbuminemia, eso es la nefritis. Y además de esa nefritis, hay también un trastorno en el nervio vestíbulo coclear, que eso causa sordera. Entonces tenemos nefritis, sordera y, por supuesto, trombocitopenia. Que aquí tenemos algo muy importante. Algunas de estas plaquetas son grandes también, igual que las plaquetas que habían en la anomalía de May-Hegelin. Porque aquí tenemos macrotrombocitopenia, plaquetas grandes y en poco número. Entonces, podemos decir que la triada del síndrome de Alport está formado por la nefritis, por la sordera y, por supuesto, la trombocitopenia. Tenemos un síndrome que lo vamos a ver más adelante, nuevamente, en otro video, en otra unidad que yo voy a estar desarrollando sobre las inmunodeficiencias primarias y secundarias, donde voy a volver a hablar de este síndrome llamado síndrome de Wiskott-Aldrich. El síndrome de Wiskott-Aldrich realmente es una inmunodeficiencia, un trastorno del sistema inmune que está unido, fijado, ligado al cromosoma sexual X. Es decir, este síndrome, igual que las hemofilias, que ya vimos en otro video, en otra unidad, es una enfermedad que afecta sencillamente al cromosoma sexual X, es decir, va a afectar al varón exclusivamente, que expliqué eso en otro video, porque el varón tiene un solo cromosoma X, no tiene más otro de repuesto. El varón tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. La mujer, sin embargo, tiene XX, ¿verdad? Entonces, tiene un cromosoma X y si ese es afectado, tiene el otro X de repuesto, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad que básicamente va a producir va a producir trastornos en los varones, la mujer puede ser portadora nada más. Y va a generar inmunodeficiencia y también plaquetopenia. Y tenemos un síndrome llamado síndrome de Casa-Bush-Merry, que básicamente también, en este también ocurre una trombocitopenia ligada o unida, fijada a un angioma, un trastorno sencillamente de los vasos sanguíneos, también conocida como hemangioendotelioma, ¿verdad? Un trastorno en el cual el endotelio es destruido debido a un trastorno genético encontrado sobre todo en el cromosoma 11, 13 y, por supuesto, también el cromosoma 19. Las trombocitopenias adquiridas, sin embargo, son, como su nombre lo indica, ¿verdad? Son incorporadas, no son transmitidas genéticamente, y muchas de estas se deben a que hay una disminución en la producción plaquetaria. Es decir, el problema está ¿dónde? En la médula ósea. Por ejemplo, puede ser una plasia del megacariocito. En este caso pueden haber anticuerpos, o sea, existen enfermedades autoinmunes que básicamente generan anticuerpos y que en este caso pueden formarse anticuerpos contra la trombopoyetina. La trombopoyetina es el marcador de regulación de la trombopoiesis o plaquetopoiesis, por decirlo así, ¿verdad? La cual básicamente estimula la formación y maduración de las plaquetas, así como había una eritropoyetina en el lóbulo rojo, aquí tenemos una trombopoyetina, y estos anticuerpos pueden destruir a la trombopoyetina o bien destruir a los precursores de las plaquetas, que son los megacariocitos. Hay también infecciones, bastantes infecciones pueden generar trombocitopenia. Acá faltaría una que
que también es habitual en el Mercosur, en, en el Cono Sur, que es el dengue. El dengue también produce trombocitopenia y otras infecciones más, como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el Mycoplasma pneumonia, las micobacterias, sobre todo la micobacteria tuberculosis y la micobacteria bovis también, la erliquiosis y también el germen que produce la malaria. Aunque también no podemos dejar de mencionar que también el VIH puede generar una disminución de la producción plaquetaria y también generar una destrucción de esas plaquetas. Digamos, como causas menos frecuentes también encontramos el déficit de vitamina B12, que puede ser debido a una carencia de esta vitamina o bien por un trastorno alcohólico, o sea, por un síndrome alcohólico. O bien las plaquetas pueden disminuir, ¿por qué? Porque se acorta la vida, porque hay una, entre comillas, una hemólisis de las plaquetas. Por ejemplo, ahí encontramos varias enfermedades que vamos a ir desarrollándolo enseguida. La PTI, que es la púrpura trombocitopénica idiopática, la trombocitopenia gestacional, la trombocitopenia aloinmune neonatal, la post-transfusional, también la de diafármacos, una de ellas es la heparina, el clopidogrel, la ticlopidina. Hay varios fármacos que vamos a ir desarrollando enseguida. Y también, por supuesto, como causa no inmunológica tenemos esa misma púrpura trombocitopénica idiopática y un síndrome que vamos a desarrollarlo enseguida que tiene toque renal, llamado síndrome hemolítico urémico. O bien puede haber una mayor demanda, como ya hemos dicho al comienzo. Si existe una mayor demanda, hay enfermedades que pueden producir una mayor demanda del consumo de plaquetas, es decir, un aumento en la necesidad de plaquetas. Tenemos, por ejemplo, la misma enfermedad que mencionamos recién, la púrpura trombocitopénica trombótica o idiopática, que es lo mismo, y el síndrome hemolítico urémico. Y por supuesto, una enfermedad letal de gravedad, que es la coagulación intravascular diseminada, abreviada CID. Bueno, vamos a hablar entonces de la púrpura trombocitopénica idiopática o también llamada trombótica. Generalmente, esta enfermedad no es tan grave como, digámosle así, ¿verdad? Aunque se puede complicar con la coagulación intravascular diseminada, pero es benevolente porque es aguda, autolimitada, sobre todo en niños. En adultos es un poco más grave porque se puede cronificar. Esta enfermedad es más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. La proporción es de 2 a 1. A veces se puede inclusive hablar de 3 a 1. Y se puede adquirir, obviamente ya dijimos. Y bueno, aquí lo más importante es que existe una púrpura, existe unos cambios en la piel llamados púrpura y que es producido por una disminución de plaquetas. ¿En qué consiste este PTI? Fisiopatológicamente consiste en que se producen enfermedades autoinmunes que producen anticuerpos que bloquean, inhiben, destruyen a las plaquetas. Se llaman anticuerpos antiplaquetarios, que son sobre todo corresponden a IgG, es decir, corresponden a anticuerpos, a inmunoglobulinas que se encargan de generar la respuesta secundaria, la respuesta inmune secundaria. También las plaquetas son secuestradas, a eso se le llama sensibilización de las plaquetas, son invalidadas, son inutilizadas y son secuestradas. Y obviamente, al ser secuestradas, son llevadas hasta el bazo, donde se generará la destrucción esplénica. Hay también, a veces hay anticuerpos que no destruyen a las plaquetas, que destruyen a los precursores. Entonces, así también tenemos anticuerpos antimegacariocitos o antiprogenitores, ya sea para el megacarioblasto, para el promegacarioblasto, para el promegacariocito, para el megacariocito. Cualquiera de los precursores pueden ser atacados por estos anticuerpos. Y a veces los anticuerpos no atacan a la plaqueta en general, atacan exclusivamente a las glicoproteínas que se encargan de la adhesión y de la agregación plaquetaria. Aquí tenemos la 2B, 3A, la 1B y la 9, que son los anticuerpos, las glicoproteínas, digo bien, que se encargan de la adhesión plaquetaria y también de la agregación plaquetaria.
Bueno, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de la génesis de esta enfermedad? Los anticuerpos, estos que mencionamos recién, que son sobre todo de tipo IgG, generan respuesta inmune secundaria, forman un complejo, una asociación con un antígeno. Forman un complejo antígeno-anticuerpo. Es decir, esto activa la vía clásica del complemento que yo he desarrollado en otras unidades, hablando de eso en fisiología. Activa un complejo llamado vía clásica del complemento, con lo cual este complejo antígeno-anticuerpo lo que hace es, digamos, deglutir. Hay más, pero aquí hay una producción errónea, porque el organismo trata de eso va a generar la hemostasia primaria defectuosa. Otro mecanismo de acción de los anticuerpos es sencillamente lesionar a los precursores, ¿verdad? Aquí destruyen las plaquetas, aquí sencillamente destruyen ya a los precursores de las plaquetas, y obviamente si los precursores están lesionados va a haber una producción inútil y deficiente en las plaquetas, y por supuesto eso va a llevar a la misma trombocitopenia que vimos por el otro mecanismo. O bien estos anticuerpos no destruyen cuantitativamente a las plaquetas, sino que lo inutilizan, destruyen la función, destruyen la calidad de las plaquetas, afectan cualitativamente entonces a las plaquetas, deterioran su función, y sencillamente por ese mismo mecanismo también hay una hemostasia primaria defectuosa. Aquí vemos lo mismo. Aquí lo que sencillamente queremos explicar en esta imagen es que se forma un complejo antígeno-anticuerpo por medio de la activación del macrófago. Recordemos que el macrófago es la célula presentadora de antígenos, por la cual se van a presentar los antígenos, se van a generar los anticuerpos, como vemos aquí, y estos anticuerpos sencillamente van a adherirse a las plaquetas y van a bloquear la actividad plaquetaria, van a formar los autoanticuerpos, antibody, autoanticuerpos que van a destruir sencillamente a las glicoproteínas. Como estamos viendo aquí está anulado esta glicoproteína. Esta glicoproteína no va a funcionar, no va a servir, porque aquí viene un anticuerpo y se une, lo bloquea, lo impide que esta glicoproteína se pueda unir con otra plaqueta. Lo mismo ocurre acá viene otro y se une a la otra glicoproteína. Es decir, es una inactivación, un bloqueo que ocurre para la adhesión y la agregación plaquetaria. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Vamos a encontrar, obviamente, trombocitopenia, y una trombocitopenia moderada y grave. Porque moderada me refiero a cuando tenemos menos de 100.000. Pero aquí inclusive podemos tener 30.000 plaquetas. Eso ya es grave. Solamente va a afectar a las plaquetas, no va a afectar ni a los glóbulos rojos ni a los glóbulos blancos. Tampoco va a afectar a la hemostasia secundaria. Es decir, todas las pruebas de coagulación van a estar normales porque los factores de coagulación no son afectados. Ya dijimos, va a haber un aumento compensador de megacariocitos, ¿verdad? Pero obviamente esto no lleva a la maduración, estos son células inmaduras. La trombocitopenia gestacional es la que se da durante el embarazo. No ocurre en gran cantidad de embarazadas, solamente apenas en un 5%. No se sabe exactamente el factor que predisponga a esto, aunque está relacionado con la eclampsia, que es la hipertensión inducida por el embarazo. También está inducida formulada por la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece en el embarazo. Pero lo bueno es que esto no es muy grave, es leve, da pocos síntomas, es asintomática, y es algo casual, ¿verdad? Aparece en el tercer trimestre del embarazo, es decir, en los 3 últimos meses de embarazo, durante la gestación avanzada. Puede aparecer con mayor frecuencia en mujeres que están en su último periodo fértil, ¿verdad? Hacia los 35, 40 años en adelante. Y bueno, esto generalmente después del parto se vuelve a normalizar, se resuelve espontáneamente después del parto. La trombocitopenia neonatal aloinmune sencillamente es un defecto de compatibilidad entre la sangre paterna y la sangre del feto, o sea, del bebé, en la cual se producen anticuerpos de la sangre del padre, una vez que se transmite, digamos, la información genética de los padres al bebé,
y en la cual las plaquetas son destruidas por estos anticuerpos maternos heredados del padre, ¿verdad? Generalmente esto se puede resolver gracias a transfusión sanguínea. Hay fármacos que también producen una disminución de plaquetas. La más importante o la más conocida es la heparina. La heparina es un anticoagulante, pero que actúa sobre las plaquetas formando una disminución de plaquetas. ¿De qué forma? La heparina forma un complejo con las plaquetas y básicamente el mismo mecanismo de los anticuerpos. Lo bloquea a la plaqueta. Si se une con la plaqueta y lo inhibe, lo bloquea, permite que, o sea, impide que se pueda adherir y agregar para formar la hemostasia primaria. Tenemos que hablar también de un síndrome llamado hemolítico urémico, que básicamente también está formado por trombocitopenia. Pero además aquí tenemos anemia, una anemia que ya vimos en otro video, en otra unidad, llamada anemia hemolítica, que básicamente destruye a los glóbulos rojos y sencillamente también produce microangiopatía, es decir, en los vasos sanguíneos. Y aquí justamente, básicamente luego de esta trombocitopenia, se puede producir muchas veces una trombosis, ¿verdad? Porque básicamente aquí se forma bastante cantidad de factores von Willebrand que básicamente producen esa adhesión plaquetaria. Y bueno, además de haber una disminución de plaquetas, puede haber una trombosis en varios vasos sanguíneos. Y eso puede generar lesión en varios órganos importantes como el riñón, el corazón y también el cerebro. ¿Cuáles son los síntomas o los criterios diagnósticos que encontramos en un SHU, ¿verdad? En un síndrome hemolítico urémico, ¿verdad? SHU, digo bien. En primer lugar, vamos a encontrar 100% de disminución de plaquetas en todos los casos, trombocitopenia. También vamos a encontrar anemia hemolítica, o sea, hemólisis en todos los casos, aunque tenemos otros síntomas un poco menos frecuentes, pero que también se apoyan en la génesis de la enfermedad. Hablo de los síntomas neurológicos, es decir, demencia, por ejemplo, deterioro de la conducta, también puede haber trastornos de memoria, eso hay en un porcentaje de 63% en esta enfermedad, y también puede haber toque renal, ya sea nefritis o síndrome nefrótico, ¿verdad? Cualquier tipo de alteración que afecte al riñón también se va a poder dar en esta enfermedad en un 59%. Puede haber delirio también, eso es muy importante también mencionar. Hay muchas personas que al tener esta enfermedad pueden tener delirio. Generalmente esta enfermedad no se sabe exactamente la causa, aunque se puede mencionar que es una enfermedad multifactorial, está asociada a muchos factores. Una de las causas más frecuentemente encontradas es una infección por una bacteria llamada Escherichia coli, que básicamente produce una infección urinaria y bueno, finalmente eso desencadena este síndrome llamado hemolítico urémico, aunque hay también varios fármacos, algunos son antibióticos, otros se usan como antiparasitarios. También tenemos la simvastatina, que es un fármaco que se usa contra el aumento contra la dislipidemia, digo bien. Y también tenemos a la ticlopidina, que es un anticoagulante. Estos fármacos pueden producir también este síndrome en sobredosis. Pueden haber trastornos que afecten a la médula ósea y también, por supuesto, pueden haber tumores que puedan producir sobre todo el tumor gástrico, el tumor de páncreas pueden producir este síndrome. Está muy frecuentemente asociado a trastornos autoinmunes. Por ejemplo, tenemos ahí el hipertiroidismo, la hipertirotoxicosis, que son algunos de los trastornos autoinmunes que pueden estar asociados con este síndrome, y también puede aparecer casualmente en el embarazo, aunque esto no es frecuente. Tenemos ahora una enfermedad llamada coagulación intravascular diseminada, que esta es una enfermedad grave, que tiene dos momentos. Un momento de trombosis o de coagulación y un momento de hemorragia, ¿verdad? O sea, que causa primero una trombosis y luego causa una hemorragia. Una enfermedad grave. Generalmente es una complicación a varias enfermedades,
una de las enfermedades que se pueden complicar y generar esto es la púrpura trombocitopénica idiopática o trombótica que hemos hablado al comienzo de esta presentación. Es generalmente una complicación de varias enfermedades esta enfermedad y es grave de por sí misma, ¿verdad? Porque se empiezan a producir múltiples coágulos en todas partes del cuerpo. Vamos a ver una imagen enseguida. El paciente aparenta como un carbonizado debido a la necrosis y la falta de oxígeno que afecta a esos tejidos. Generalmente las causas son muchísimas. Pueden haber infecciones bacterianas, ya sea por bacterias gram positivas, gram negativas, pueden ser debido a infecciones virales como el VIH, el virus de la hepatitis B y la C sobre todo, hepatitis B y hepatitis C, que es la hepatitis crónica. También por infección del virus de la varicela, sobre todo la varicela zoster, y también por el citomegalovirus. Puede ser debido a quemadura, trauma también, debido a tumores que afectan, por ejemplo, la médula ósea. Puede ser debido a accidentes obstétricos, aunque esto es menos frecuente, pero puede darse debido a un mortinato, debido a un feto que murió por dentro, ¿verdad? Se llama feto muerto retenido. Hay muchas causas también obstétricas que pueden causar esto. Bueno, y también el aborto espontáneo puede generar también esta coagulación intravascular diseminada. El desprendimiento prematuro de placenta también es una causa. Y por supuesto la hipertensión inducida por el embarazo, que es la eclampsia. No podemos dejar de mencionar que también esto puede ser una complicación debido a una mordedura de víbora que genera básicamente el veneno, genera una coagulación a nivel vascular y también en menos frecuencia, ¿verdad? Debido a una picadura de araña. Bueno, básicamente estos factores que vemos aquí, ¿verdad? Estas causas que vimos recién, sencillamente produce una expresión del factor tisular en todas las células que conforman el endotelio y también esto es producido en los monocitos, permitiendo que las plaquetas se puedan unir a los monocitos y de esta forma activando la coagulación. Sencillamente aquí ocurre algo muy importante, se inhibe la coagulación debido o por medio de ciertas proteínas como los proteoglicanos y también una sustancia reguladora de la coagulación que es la trombomodulina. También en un momento posterior va a haber una fibrinolisis, es decir, va a haber una ruptura del fibrinógeno y de la fibrina, por lo cual se va a generar una hemorragia y también, por supuesto, va a haber una disminución de todos los sistemas que favorecen a la coagulación. Aquí tenemos un gráfico en el cual vamos a ver que sencillamente todas esas causas que hemos citado producen un mediador inflamatorio que es el factor de necrosis tumoral alfa. Esto va a generar la activación de la antitrombina 3, por lo cual se va a activar la trombina y la consiguiente producción de fibrina. Esto va a generar fibrosis, ¿verdad? Trombosis, digo bien, ¿verdad? Y entonces esto va a generar la coagulación que se da como primer evento en la coagulación intravascular diseminada. Luego va a haber otro fenómeno que se va a dar por medio de hemorragia. El primer momento de esta enfermedad es la coagulación. El segundo momento es la hemorragia. Aquí vemos todas estas causas que hemos visto recién producen una respuesta llamada síndrome de respuesta inflamatorio sistémica. Esto lo que va a hacer es activar a la coagulación, generando un aumento de la producción de trombina y también de fibrinógeno y de fibrina, generando múltiples coágulos en todas las partes del cuerpo, en todos los vasos sanguíneos. El coágulo va a impedir que haya un flujo de sangre normal y por lo tanto que haya una disminución de oxígeno. Eso va a llevar a una isquemia y la isquemia sostenida finalmente lleva a la necrosis, que es la muerte del tejido. Luego, el segundo tiempo, vamos a decir así, después de esta obstrucción, después de toda esta coagulación que se generó, se va a generar una fibrinólisis compensadora. Se va a empezar a romper el fibrinógeno para tratar de mejorar esto, para tratar de arreglar esto. Eso va a generar la producción de un factor derivado de plaquetas y también de un dímero D, que sencillamente van a inhibir la producción de trombina y van a inhibir
la producción de fibrina, digo bien, polimerizándola, es decir, destruyéndola. Todo eso va a llevar a que se produzca una hemorragia. Es decir, al final de algo malo pasamos a algo peor, ¿verdad? Después de generarse una coagulación intensa, nos vamos al otro extremo, que es la hemorragia intensa por todas partes del cuerpo. También esto es debido a que hay un mayor consumo de plaquetas durante este momento y también de los factores de coagulación, sobre todo el factor de von Willebrand y el factor 8 y el factor también 5. Por supuesto, se consume mayor cantidad de fibrinógeno y de un estadio coagulativo que vemos aquí, pasamos a un estadio hemorrágico. O sea, nos vamos de un extremo al otro. Ninguno de los dos es un extremo bueno, son dos extremos malos para el organismo, ¿verdad? Bueno, aquí vemos sencillamente algunas manifestaciones clínicas que se dan en la parte coagulativa y en la parte hemorrágica, ¿verdad? Vemos que va a haber necrosis, pueden haber infarto, accidente cerebrovascular, infarto cardiovascular, disfunción miocárdica. A nivel gastrointestinal pueden haber úlceras pépticas y a nivel hemorrágico, los diferentes tipos de hemorragia, ¿verdad? Petequia, equimosis, puede haber hemorragia por medio de orina, hematuria, puede haber hematoquesia mezclada con materia fecal, significa eso, hemoptisis, que es tos con sangre, puede haber hematemesis, que es vómito con sangre, es decir, cualquier tipo de signos de hemorragia, ¿verdad? Y también, por supuesto, las petequias, que son los puntillados hemorrágicos que se ven en la piel. Todo eso está presente también como signo hemorrágico. Bueno, y por supuesto, al tener dos estadios, esta enfermedad es muy grave. Esto puede llevar básicamente a un shock séptico y básicamente también a un shock, a una hipovolemia, y esto puede generar finalmente la muerte. Y lo peor es que si no produce la muerte puede dejar secuelas. Vemos ahí justamente lo que estábamos hablando, la piel de un paciente pareciera ser carbonizado. Realmente esto es necrosis que se da debido a la isquemia que ha sufrido estos tejidos por falta de oxígeno, porque se obstruyó básicamente la circulación vascular debido a los trombos que se produjeron por la activación de la producción de trombina y de fibrinógeno. Ahí vemos otra imagen más de lo mismo, en la cual esto es coagulación que produce isquemia, que finalmente termina en una necrosis. Y luego viene la parte hemorrágica, en la cual se va a producir las diferentes hemorragias por todas partes del cuerpo. Básicamente, en el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar disminución de plaquetas, obviamente, y por supuesto también va a haber lesión de glóbulos rojos, va a haber quistocitos, es decir, deformación de los glóbulos rojos. Y por supuesto, en la primera parte, en la parte coagulativa, vamos a encontrar alteraciones de los factores de coagulación, por ejemplo, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina activada van a estar disminuidos, van a estar acortados justamente por la coagulación, por la fase coagulativa, y el fibrinógeno también va a estar disminuido. A diferencia de la parte hemorrágica, en la cual vamos a tener sencillamente lo contrario, vamos a tener un tiempo de protrombina y un tiempo de tromboplastina activada aumentado, es decir, alargado. Lo contrario a la fase coagulativa tenemos aquí en la fase hemorrágica. Y además de eso también algo muy importante, algo que acerca al diagnóstico. Vamos a tener elevados estos dos factores que ya hemos comentado recién. El dímero D va a estar elevado y también el factor derivado de plaquetas, el PDF, también va a estar en altas concentraciones séricas, o sea, en la sangre. Aquí vemos sencillamente cómo estas plaquetas estos serían los esquitocitos que vimos recién, la que mencionamos recién, alteración de los glóbulos rojos, y aquí sencillamente vemos la poca agregación plaquetaria que existe, ¿verdad? Hay una adhesión y vemos dos plaquetas agregadas, y esto es un trastorno que afecta también a la hemostasia primaria. La trombocitosis es lo contrario a la trombocitopenia, es el aumento de plaquetas por encima de su valor normal, por encima de 450.000. Hay varios factores que pueden llevarlo a esto. Tenemos la trombocitosis clonal, que es debido a trastornos más bien en la médula ósea.
eh, por ejemplo, puede ser debido a una leucemia mieloide crónica o un aumento, puede ser debido también a un aumento de glóbulos rojos, ¿verdad? En la cual también la médula ósea falla y produce un aumento de glóbulos rojos, que es la policitemia vera. Hay también una trombocitosis familiar que es hereditaria y una trombocitosis reactiva que es debido al consumo, a la sobreingesta de fármacos, que vamos a ver enseguida. La trombocitemia idiopática o trombocitosis idiopática sencillamente es debido a un trastorno en las células madres, en la cual básicamente prolifera los precursores de estas células madres, y también se produce una proliferación de las unidades formadoras de colonia de los megacariocytos. Obviamente que esto va a generar trombosis a nivel vascular, aunque también pueden haber una complicación hemorrágica, puede también haber hemorragia. Lo típico que se puede ver aquí es dos trastornos a nivel laboratorial. En primer lugar, van a haber macroplaquetas, van a haber plaquetas muy grandes y que contienen pocos gránulos. Es decir, esto también podría ser un caso de cualitativo. Esto puede ser un trastorno cualitativo en la cual la plaqueta no presenta los gránulos que debería presentar para la producción de sus sustancias adhesivas. También van a estar aumentadas las pruebas de coagulación, y si hacemos un examen de médula ósea, lo que vamos a encontrar es un aumento de las series precursoras, es decir, una hiperplasia de los megacariocitos. Los megacariocitos van a ser abundantes y van a ser grandes, y bueno, van a tener bastantes núcleos también, un aumento de la ploidía. La trombocitosis familiar, como dije recién, es una enfermedad en la cual se puede transmitir genéticamente, es una enfermedad autosómica dominante, y básicamente aquí lo que ocurre es una mutación en el cromosoma donde se encuentran los genes que regulan la trombopoyetina. Al haber mutación de este gen, lo que va a haber es un aumento de la trombopoyetina, por lo cual se va a producir un aumento en la formación de las plaquetas. La trombocitosis reactiva puede ser debido a varias causas. Una de ellas es la causa medicamentosa, aunque hay otras causas que también podemos citar. Por ejemplo, una hemorragia puede producir esto, una disminución de hierro, una ferropenia, puede ser a causa de una cirugía de vaso, es decir, una esplenectomía, porque básicamente ahí es donde mueren las plaquetas. Entonces, si no hay vaso, básicamente van a aumentar las plaquetas. Puede ser debido a una trombocitopenia en la cual uno se ha recuperado, es decir, en el dengue, por ejemplo, podría haber una trombocitosis reactiva después de haberse recuperado la trombocitopenia, ¿verdad? Después del dengue puede aparecer generalmente una trombocitosis como un efecto rebote. Puede ser debido a tumores, por ejemplo, de médula ósea, como el mieloma múltiple, debido a enfermedades infecciosas, como por ejemplo el paludismo, por ejemplo, puede ser debido también a la salmonelosis, el sarampión, enfermedades endémicas. Y por supuesto también puede ser debido a una hemólisis de la hemoglobina, es decir, una anemia hemolítica. Las alteraciones cualitativas son variadas. Tenemos que clasificar a las alteraciones cualitativas en hereditarias y adquiridas. Las cualitativas se refieren al defecto de calidad de la plaqueta o de las plaquetas. Y tenemos dos grandes grupos aquí: trastornos de adhesión y trastornos de agregación. Dentro de los trastornos de adhesión tenemos dos enfermedades importantes. Una es la enfermedad de Bernard-Soulier y la otra es la enfermedad de von Willebrand, en la cual básicamente cada una de ellas es debido a alteraciones o déficit de las glicoproteínas que se encargan de la adhesión plaquetaria. Sobre todo la 1, ¿verdad? La 1 y la 1B son las más importantes que producen estos trastornos de adhesión. En la enfermedad de Bernard-Soulier básicamente existe un déficit de la glicoproteína 1, de la 9 y también de la 5. Sin embargo, en la enfermedad de von Willebrand básicamente existe sencillamente ya la alteración de la glicoproteína 1B. Esta enfermedad de von Willebrand también lo vamos a estudiar en un momento más dentro de las coagulopatías. Sin embargo, entre los trastornos de agregación, tenemos una enfermedad llamada tromboastenia de Glasman, donde sencillamente hay una alteración de las glicoproteínas que se encargan justamente de la agregación plaqueta-plaqueta, es decir, entre una plaqueta y otra. ¿A qué me refiero? A las glicoproteínas 2B y 3A.
También existen unos trastornos menos frecuentes llamados trastornos de la secreción. Aquí básicamente hay las glicoproteínas, pero no hay los gránulos. Hay un déficit de gránulos que se encuentran dentro de las plaquetas. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Hermansky-Pukla y el síndrome de Shedia-Higashi, en la cual básicamente hay una deficiencia del almacenamiento de esos gránulos, aunque también tenemos un síndrome llamado síndrome de la plaqueta gris, en la cual hay un déficit de producción de los gránulos y sobre todo los gránulos alfa. Por lo tanto, da la sensación que la plaqueta está pintada en gris, ¿verdad? Eso es porque sencillamente tiene poca cantidad de gránulos. Los gránulos son muy importantes porque producen la sustancia adhesiva por las cuales las plaquetas se van a adherir y agregar, formando el tapón plaquetario en la hemostasia primaria. También tenemos defectos en la transducción de la señal. Eso es debido al déficit de un marcador llamado ciclooxigenasa, que básicamente la ciclooxigenasa lo que permite es, una vez que se formó, digamos, la plaqueta, que estas plaquetas puedan adherirse y agregarse para iniciar después la hemostasia secundaria, es decir, la coagulación. Las alteraciones cualitativas adquiridas es debido generalmente a fármacos, ¿verdad? Tenemos los fármacos más frecuentes son los AINES, los antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, los antibióticos beta-lactámicos, como la penicilina. Tenemos algunos antagonistas o sea, fármacos que bloquean justamente, que se oponen justamente a las glicoproteínas, sobre todo las de la agregación, que son la 2B, la 3A. El caso, por ejemplo, de la axicimab, que es un antitumoral, es decir, un antineoplásico. Tenemos algunos anticoagulantes como la heparina, ciertos fármacos vasodilatadores como el nitroprusiato, y bueno, otros anticoagulantes como el clopidogrel y la ticlodipina, que son también anticoagulantes utilizados como ayuda o como coayudantes a la heparina. Estos fármacos también pueden producir alteraciones en la calidad de las plaquetas. También esto puede ser debido a la uremia, al aumento del ácido úrico y también debido a trastornos que afecten crónicamente a la médula ósea. Bueno, y por último vamos a estudiar las coagulopatías, que sencillamente aquí ya se afecta la hemostasia secundaria, es decir, la afectación es de los factores de la coagulación. Tenemos grandes grupos que vamos a ver enseguida, como por ejemplo las hemofilias. Aquí tenemos el conjunto de todas las coagulopatías, ya sean las congénitas, ya sean las adquiridas, y vamos a ver las más importantes, ¿verdad? Dentro de las congénitas, las más importantes son la enfermedad de von Willebrand y las hemofilias. Sin embargo, en las adquiridas tenemos básicamente las hepatopatías, la hepatitis, el déficit de vitamina K también, y por supuesto el síndrome de von Willebrand, que también está presente aquí. Aquí obviamente lo importante es hacer el examen clínico y también laboratorial, buscando el coagulograma, es decir, las pruebas de coagulación que incluyen el tiempo de hemorragia, que es el tiempo de sangría, el tiempo de protrombina, el tiempo de trombosplatina parcial activada, que es el TTPA, y el tiempo de trombina, que es el TT, ¿verdad? Estos son los que incluyen básicamente las pruebas de coagulación, es decir, el coagulograma. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la enfermedad de von Willebrand. Aquí, obviamente, si estamos hablando de la enfermedad de von Willebrand, esto es debido a que hay una alteración del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand está producido por las células que forman el endotelio y también es producido por las células llamadas megacariocitos. Obviamente que este factor de von Willebrand, ¿qué es lo que hace? Este factor de von Willebrand lo que hace es adherir las plaquetas al endotelio. Permite la adhesión plaquetaria. Y también, por supuesto, podemos mencionar que este factor de von Willebrand muchas veces desencadena que otro factor también esté disminuido, el factor 8. O sea que si se produce una alteración de este factor, también va a haber una disminución de este factor llamado factor 8, porque este factor de von Willebrand básicamente es lo que transporta al factor 8. Este factor de von Willebrand está regulado por un gen que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 12. Bueno, generalmente la mayoría de los trastornos que produce esta enfermedad es en el número de plaquetas, en el número de los factores coagulativos, y por supuesto una disminución sencillamente en el número de este factor de von Willebrand, aunque pueden producir
proporción alteraciones en la calidad del factor de von Willebrand, pero principalmente es en el número. ¿Qué síntomas o signos clínicos vamos a encontrar? Y básicamente hemorragia, sangrado en cualquier lugar del cuerpo, ya sea en mucosas, en encías, ¿verdad? Se llama gingivorragia eso. Sangrado nasal, epistaxis. Sangrado, un mayor sangrado menstrual también, ¿verdad? Hematuria, que es el sangrado por orina. Hematoquesia, que es el sangrado mezclado con materia fecal. Hematemesis, que es sangrado con vómito. Hemoptisis, que es sangrado con tos. Otorragia, que es sangrado por oído, ¿verdad? Es decir, cualquier tipo de sangrado vamos a encontrar en este tipo de enfermedad. Básicamente en el laboratorio vamos a encontrar un aumento, una prolongación del tiempo de hemorragia. Va a haber una disminución, obviamente, de los niveles plasmáticos del factor de von Willebrand. También va a haber una disminución de esa agregación plaquetaria, de esa aglutinación plaquetaria, mediada por medio de un marcador llamado la ristocetina. Y bueno, el tratamiento se hace básicamente con hemoderivados. También se puede utilizar un fármaco llamado de amino 8D, arginina, vasopresina, y también, obviamente, generando una menor coagulabilidad con agentes antifibrinolíticos, que básicamente lo que van a hacer es romper los fibrinógenos y por supuesto la fibrina. Las hemofilias tenemos dos grandes grupos, la A y la B. Ambas hemofilias son trastornos que están ligados al sexo, es decir, son trastornos que se dan debido a una alteración en el factor o en el cromosoma X. Por lo tanto, el varón es el que va a desarrollar la enfermedad y puede transmitir también, y la mujer solamente puede transmitir, solamente va a ser portadora, sin desarrollar la enfermedad. La razón sencilla es, o la diferencia sencilla entre ambas hemofilias es el factor que afecta. En la hemofilia A, el factor que está afectado, el factor que hay en déficit es el factor 8, y el factor 9 es el afectado en la hemofilia B. A este factor 9 también se le llama factor Christmas. A nivel laboratorial vamos a encontrar un tiempo de protrombina normal. Lo único que va a estar aumentado es el tiempo de tromboplastina activada. En la clínica, lo más importante es que vamos a encontrar sangrado en articulaciones, llamado hemartrosis, que ocurre en la mayoría de los pacientes, aunque no en todos. Es decir, una hemartrosis no es específicamente de esta enfermedad. Pueden haber pacientes que no tengan hemartrosis, pero la mayoría de los pacientes con hemofilia cursan con hemartrosis, y también pueden haber otros tipos de sangrados acumulados en los músculos, por ejemplo, los hematomas musculares, y lo más grave, menos mal es lo menos frecuente, pero lo más grave es la hemorragia intracraneal, que puede llevar al coma y finalmente a la muerte. Básicamente también se divide clínicamente en tres formas: la severa, la moderada y la grave. La severa, la moderada y la leve, digo bien, y eso depende básicamente de la extensión básicamente de estos sangrados. El tratamiento se usa básicamente, es un mismo tratamiento que lo hacíamos en la enfermedad de von Willebrand, con antifibrinolíticos y también con la de aminoarginasa. Y también se puede utilizar analgésicos para los dolores justamente que se produce sobre todo a nivel de las articulaciones. Pueden producir, por supuesto, algunos efectos secundarios, pero no son básicamente muy frecuentes los efectos secundarios. Bueno, aquí tenemos todos los, digamos, las asociaciones que pueden generar, básicamente, o que pueden generar sangrado en este tipo de enfermedad. Y básicamente uno de los síntomas más frecuentes es la hemartrosis también, como hemos visto anteriormente, ¿verdad? Y cualquier tipo de hemorragia. Aquí están las medidas que se pueden utilizar en cada una de ellas. También una de las coagulopatías que se pueden adquirir es el déficit de vitamina K, digo bien, la cual obviamente va a afectar a varios factores de coagulación. Hay 4 factores de coagulación que sencillamente dependen de esta vitamina K para que se puedan formar. Me refiero al factor 2, al 7, al 9 y al 10. Es decir, si hay un déficit de vitamina K, sencillamente no se van a poder formar estas 4 vitaminas, estos 4 factores de la coagulación. La necesidad
diaria es de 1 miligramos por kilogramos al día. Y básicamente las bacterias también pueden producir vitamina K. Eh, es raro que ocurra esto, ¿verdad? Pero se puede dar también porque sencillamente hay varios alimentos que contienen vitamina K, las hortalizas, los cereales, también la carne, por supuesto, ¿verdad? Generalmente la causa más frecuente es el aporte deficitario, ¿verdad? Si no hay una buena ingesta de vitamina K, aunque también esto puede darse por una hemorragia, en la cual se puede perder vitamina K, o se puede no absorber vitamina K, debido generalmente a un problema hepático o problemas de fístulas biliares, es decir, en la cual no hay un buen transporte de vitamina K. Y hay fármacos que básicamente bloquean a la vitamina K. Tenemos algunos anticoagulantes, como por ejemplo el acenocumarol y la warfarina, que pueden bloquear a la vitamina K. De hecho, se llaman antagonistas de la vitamina K. Y también hay antibióticos llamados cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación que pueden bloquear la absorción de vitamina K. Generalmente estos cuadros no producen tantos síntomas. Solamente en casos graves pueden producir sangrados a nivel epitelial, es decir, moretones llamados equimosis, y también algunos tipos de hematomas. Y básicamente puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo esto, en cualquier tejido. A nivel laboratorial vamos a encontrar sencillamente el aumento o el alargamiento del tiempo de protrombina y también del tiempo de tromboplastina activada. El tratamiento se hace sencillamente con administración, ya sea por vía parenteral o vía oral de la vitamina K. Y para ir terminando esto, vamos a ir hablando un poco de la hepatopatía, es decir, las hepatitis que pueden producir sencillamente alteración de los factores de coagulación. Recordemos que en el hígado se producen bastantes factores de coagulación eh, que básicamente generan la hemostasia secundaria. Un problema hepático puede generar una coagulopatía, es decir, puede generar un trastorno en la coagulación. Eh, Cualquiera sean las hepatitis, ya sea A, B, C, D o E, o también en los pacientes que tienen cirrosis hepática. La cirrosis hepática generalmente es debido al consumo crónico y exagerado del alcohol, o bien un estado de hipertensión portal. Una hipertensión en los vasos portas también puede llevar a cirrosis hepática y eso generar un trastorno en la coagulación. Obviamente también el paciente va a estar con hemorragia, ¿verdad? Y generalmente puede ocurrir hemorragia en cualquier lugar del cuerpo. A nivel laboratorial va a haber una disminución de los niveles de coagulograma, llámese tiempo de protrombina o también del tiempo de tromboplastina activada. Esto es debido a que hay una disminución de los factores de coagulación que son producidos por el hígado. También va a disminuir, por supuesto, la antitrombina 3 y obviamente también va a estar asociado a esto una disminución de plaquetas y todas las pruebas de función plaquetaria. El tratamiento se hace sencillamente con vitamina K. Se puede utilizar analgésicos, también la desmopresina. Se puede utilizar básicamente transfusión de plasma. Antifibrinolíticos, obviamente, sobre todo se utiliza cuando uno se va a extraer un diente, ¿verdad? Para evitar la hemorragia. Y un complejo llamado complejo protrombínico, que básicamente ya es cuando hay emergencia ante un evento con posible hemorragia, ¿verdad? Así, una cirugía, por ejemplo. Bueno, y esto es lo que yo quería compartir con ustedes acerca de los trastornos cuantitativos y cualitativos de las plaquetas, es decir, los trastornos de la hemostasia primaria, y por otra parte también los trastornos que afectan a los factores de coagulación, es decir, las coagulopatías, todos los factores que afectan entonces a la hemostasia secundaria. Esperemos que les haya sido útil este video, que les haya gustado, que hayan aprendido. Si quieren dejarme un comentario, me lo pueden hacer ahí abajo. Gracias a todos los que se suscriben a mi canal y le dan me gusta a mis videos. Si les gustó el video, me pueden dejar un me gusta en el video. Y si quieren tener novedades sobre próximos videos, pueden suscribirse a mi canal. Eso es todo por el momento. Y bueno, muchas gracias por su atención.